Una noche, una tormenta, y una joven encerrada tras los muros de un monasterio, con el alma marcada por una herida que nunca se nombró. ¿Qué pecado puede cargar una hija ilegítima para ser condenada al silencio? ¿Y qué juramento puede guardar un escudero mudo que arde por ella sin decir palabra? En esta historia, el deber viste de hierro y la obediencia huele a encierro. Pero el amor se esconde en los márgenes de un manuscrito, en una venda dejada en silencio, en una mirada que nunca pidió permiso. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el verdadero amor puede florecer incluso en la reclusión? Prepárate porque lo que comienza en sombras puede encenderlo todo. Castilla, año de 1237. El viento helado que descendía desde las sierras del norte se deslizaba entre los arcos del monasterio de San Gil con una cadencia casi litúrgica, como si la misma naturaleza se inclinara en reverencia ante aquel recinto de piedra y silencio. Las campanas no repicaban con alegría, sino con resignación. El sol apenas rozaba los muros, como si dudara en iluminar aquel lugar donde las palabras se apagaban y los nombres se olvidaban. La carreta que traía a la joven Leonor de Alcántara se detuvo frente al portón principal al despuntar la aurora. Tenía 14 años recién cumplidos, pero su rostro ya reflejaba la resignación de quienes han aprendido a no esperar ternura. Envuelta en un manto de lana gris, con el cabello recogido bajo un velo claro y los ojos clavados en el suelo empedrado, descendió de la carreta sin ayuda ni despedidas. Su padre, el conde don Raimundo, no bajó del caballo. Se limitó a inclinar brevemente la cabeza ante la Madre Superiora, murmuró unas palabras sobre la conveniencia de una formación espiritual adecuada y partió sin mirar atrás. El crujido de las ruedas al alejarse sonó como un sello final. Leonor no lloró. El monasterio de San Gil no era un lugar de castigo, al menos no en apariencia. Sus claustros eran amplios, sus muros robustos, y su jardín interior florecía con lirios y lavandas silvestres. Pero dentro de aquellos muros, el tiempo no se medía en días, sino en oraciones. Cada jornada estaba marcada por el repique de las campanas, maitines, laudes, tercia, sexta, y así hasta el anochecer. Las jóvenes internas, algunas hijas legítimas, otras, como Leonor, nacidas de amores clandestinos, vivían con disciplina estricta. Bordado, copia de manuscritos, rezos, lectura en voz baja y silencio. Mucho silencio. Leonor dormía en una celda individual con una cama de madera, un jergón delgado y una pequeña cruz sobre la pared encalada. A sus pies, un arcón con 2 túnicas sencillas, un libro de salmos y un pañuelo bordado por manos que ya no recordaba. Su nombre era pronunciado solo por las monjas encargadas de la enseñanza. Para todas las demás, era simplemente la nueva. El segundo día de su estancia, mientras recogía hierbas del jardín con las demás doncellas, lo vio por primera vez. Íñigo de Arévalo, de 16 años, llegaba al monasterio como escudero en formación. Su túnica era de lana parda, su cinturón de cuero liso, y llevaba las botas cubiertas de polvo del camino. Su rostro era anguloso, marcado por la intemperie, con una expresión contenida que lo hacía parecer mayor. Caminaba con la espalda recta y la mirada baja, sin arrogancia, pero con una firmeza que se hacía notar incluso en el silencio. Leonor levantó los ojos justo cuando él cruzaba el claustro cargando un cubo de agua. Sus miradas se encontraron apenas un instante. Ninguno desvió los ojos con rapidez, pero tampoco prolongaron aquel gesto. Fue un roce de almas, un destello sin nombre que se apagó antes de ser fuego. Y, sin embargo, quedó flotando en el aire como si el silencio del monasterio lo hubiera absorbido todo, menos eso. Desde entonces, sus caminos comenzaron a cruzarse sin necesidad de palabras. Íñigo limpiaba los pasillos al amanecer, y Leonor salía al jardín después de la primera oración. Él cargaba leña para las cocinas, y ella copiaba versículos en la biblioteca iluminada por candelabros de aceite.
Nunca se dirigían la palabra, nunca se acercaban más de lo que la rutina permitía, pero la presencia del otro se volvía tan constante como la sombra del ciprés central que marcaba el corazón del claustro. A Leonor le enseñaron desde pequeña que una dama debía bajar la mirada ante los hombres y que su destino no le pertenecía. A Íñigo le enseñaron que un escudero debía servir sin preguntar, sin opinar, sin soñar. Ella vivía como hija no reconocida de un conde. Él, como hijo empobrecido de una casa arruinada. La distancia entre ambos no era solo de sangre o privilegio, sino de destino. Y sin embargo, en ese monasterio donde las voces se susurraban y los días se repetían con monótona exactitud, había algo en sus silencios que se parecía demasiado a un comienzo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Habían pasado ya 3 inviernos desde que la niña silenciosa, de mirada resignada y andar prudente, cruzara por primera vez los umbrales del monasterio de San Gil. El tiempo, aunque dócil en apariencia, no se había detenido. Leonor de Alcántara ya no era la joven delgada y asustada que apenas levantaba la vista. A sus 17 años, había desarrollado una compostura serena y elegante, fruto de la disciplina monástica y de la costumbre de esconder emociones bajo el velo del deber. Su figura se había alargado, pero sin perder la delicadeza de su rostro. Sus manos eran finas, entrenadas en el arte de copiar manuscritos con pulso firme y caligrafía armoniosa. Sus trenzas, que antes eran apretadas y juveniles, ahora caían con suavidad bajo el velo claro que usaba en el jardín. Sus ojos, aunque serenos, tenían una sombra persistente que ni el amanecer más luminoso lograba disipar. La rutina no había cambiado. Los rezos marcaban el paso de las horas y el silencio seguía reinando en los corredores. Pero en medio de esa aparente quietud, algo había comenzado a germinar. Íñigo de Arévalo ya no era un muchacho de rostro anguloso y mirada baja. A sus 19 años, su cuerpo se había robustecido con el trabajo constante. Sus hombros eran amplios, sus manos callosas, sus movimientos medidos pero firmes. El cabello oscuro, más corto ahora, dejaba al descubierto una frente despejada, y su mirada, antes esquiva, se había tornado grave, atenta, como si viera más de lo que permitía decir. Aunque compartían el mismo espacio físico desde hacía años, jamás habían intercambiado palabra, y sin embargo, la presencia del otro se había vuelto inevitable. Era en los detalles donde sus caminos se rozaban. Una jarra de agua dejada junto a su lugar habitual en el refectorio, una fuente que goteaba en el jardín y amanecía reparada sin explicación, un libro que ella buscaba y que aparecía sobre la mesa, limpio y ordenado, antes de que lo solicitara. Leonor comenzó a advertir esos gestos con la misma sutileza con que los recibía, sin mostrar sorpresa, sin agradecer con palabras, pero sintiéndolos. Cada uno de ellos hablaba más que cualquier conversación vana. No eran galanterías ni promesas, eran presencias. Una mañana de primavera, mientras recogía hojas de salvia junto al muro sur, encontró una flor silvestre cuidadosamente colocada entre las piedras del jardín. No era una rosa ni un lirio del convento, sino una pequeña campanilla azul que no crecía en ese huerto. No preguntó, no comentó. Solo la guardó dentro de su salterio y, esa noche, rezó más lentamente que de costumbre. Las hermanas del monasterio, aunque discretas, no eran ciegas. En voz baja, durante las horas de costura, comenzaron a comentar entre susurros que el conde don Raimundo, padre de Leonor, había enviado recientemente cartas selladas al prior de San Gil. Algunas insinuaban que estaba en busca de un compromiso conveniente para su hija. Otras, que había recibido una oferta de tierras en la frontera a cambio de sellar una alianza con sangre noble. Nadie mencionaba a Leonor directamente, pero el eco de esas palabras flotaba como incienso denso en los pasillos. Leonor, acostumbrada al silencio impuesto, comenzó a cerrar más el rostro. Rezaba con mayor frecuencia, con más intensidad. Ya no era solo una práctica devocional, sino un refugio. En la capilla,
se arrodillaba junto al altar con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Pero Íñigo, que en esos momentos solía estar en el claustro barriendo las hojas del patio, observaba desde la distancia cómo sus labios se movían con una súplica muda y el rostro, aunque firme, revelaba una turbación nueva. No era tristeza, no era temor, era algo más hondo, algo que nacía del saber que su vida podía ser entregada a un destino decidido por otros. Una tarde, después de completar sus tareas en la bodega, Íñigo pasó cerca de la galería donde Leonor tejía con otras jóvenes. No la miró directamente, pero su andar se volvió más lento, como si su cuerpo se negara a dejar de percibirla. Ella, con la aguja en la mano, sintió ese leve cambio en el aire. No levantó la vista, pero su pulso se alteró. Los días siguientes repitieron ese mismo vaivén sutil. No se hablaban, no se acercaban más de lo permitido, pero todo en ellos se había vuelto presencia. En los pasillos, en el refectorio, en la capilla, donde uno estaba, el otro parecía presentirlo. Íñigo no era un joven soñador. Había aprendido a obedecer, a bajar la cabeza, a aceptar sin preguntar. Sabía que ella pertenecía a un mundo diferente, aunque también viviera exiliada de él. Sabía que su nombre, aunque negado por su padre, aún portaba un linaje. Él, en cambio, era el hijo menor de una casa desgastada por las deudas y las guerras, enviado al monasterio para aprender a servir, no para desear. Y sin embargo, cada gesto que hacía, cada libro que colocaba, cada cubo de agua que llenaba, cada madero que arreglaba en el jardín, lo hacía con un pensamiento que no se atrevía a nombrar, no por temor a ella, sino por temor a sí mismo. Leonor, por su parte, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Ya no se refugiaba en el rezo como antes. Ahora, al copiar manuscritos, encontraba consuelo en las frases que hablaban de libertad, de justicia, de almas que se buscan en silencio. Una noche, mientras iluminaba un versículo con tinta dorada, trazó sin pensar una flor azul en el margen, la misma flor que había guardado en su salterio. Luego cerró el libro y no volvió a abrirlo por días. Las hermanas mayores comenzaron a observarla con mayor atención. La madre superiora, siempre serena, mandó a llamarla para una conversación que no fue reprimenda, pero sí advertencia. Tu alma es aún joven, hija, y el mundo es astuto para distraerla. Leonor no respondió. Solo bajó los ojos con respeto, pero sin sumisión. Esa noche, en su celda, no pudo dormir. Se levantó en silencio, cubriéndose con el manto, y se asomó por la pequeña ventana que daba al patio interior. La luna estaba alta, y bajo su luz, una figura barría las hojas acumuladas junto al muro. Era Íñigo. Con movimientos lentos, como si supiera que estaba siendo observado, recogía cada hoja con cuidado. No había prisa, no había ruido, solo el roce del escobillón sobre la piedra y el resplandor plateado de la noche envolviéndolo todo. Leonor apoyó la frente contra la piedra fría y cerró los ojos. No necesitaba más que eso. Una presencia. Un silencio que no pesaba, sino que abrigaba. Un escudero invisible, que sin hablarle, le había enseñado a mirar. El tercer otoño en San Gil se anunciaba con viento frío y hojas rojizas cubriendo los pasillos del claustro. Los cipreses se inclinaban bajo la fuerza de la brisa que descendía de las colinas, y el aire traía consigo un silencio más denso que de costumbre, como si la tierra misma presintiera la llegada de algo indeseado. Desde hacía días, la Madre Superiora recibía cartas selladas con cera azul, y sus visitas a la capilla se alargaban más de lo habitual. Las hermanas murmuraban entre ellas y el refectorio, siempre sobrio, se preparaba con mayor esmero para una visita que no había sido anunciada en voz alta, pero que todas presentían. La carreta del conde don Raimundo de Alcántara cruzó las veredas empedradas del monasterio poco antes del mediodía, escoltada por 2 hombres armados y un joven escribano. El polvo aún flotaba en el aire cuando la figura del noble descendió con paso firme, el manto de lana oscura cayendo pesadamente sobre sus botas de montar,
Su rostro, enjuto y anguloso, conservaba la misma severidad que Leonor recordaba en su niñez. No venía a preguntar, ni a escuchar, venía a decidir. Leonor fue llamada al salón de visitas, un recinto frío adornado con tapices antiguos y una imagen de Santa Clara en un rincón. Caminó en silencio, escoltada por una hermana joven. Al entrar, encontró a su padre de pie, sin sonreír, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No la miró al principio. Observaba por la ventana el huerto monástico como si fuera un terreno ajeno y sin valor. «Has crecido», dijo al fin sin emoción. «Ya es tiempo de cumplir con tu destino». Leonor no respondió. Sabía que cada palabra debía ser medida como si se tratara de una sentencia. Mantuvo la vista fija en el suelo, pero con la espalda erguida. Un caballero del Languedoc ha hecho llegar una propuesta conveniente. Su nombre es don Berenguer de Narbona. Tiene tierras, título, y busca una alianza en Castilla. Está dispuesto a pasar por alto tu condición. Deberías sentir gratitud. Cada palabra fue dicha con el filo de un puñal. Leonor alzó la mirada lentamente. «No quiero casarme», dijo con voz firme, sin temblor. El conde giró hacia ella con expresión glacial. «Tú no estás para querer. Eres hija de una mujer que no fue mi esposa y que murió sin honor. Estás aquí gracias a mi misericordia, no a tu voluntad. Serás útil donde yo lo considere necesario». Leonor sintió un ardor en la garganta, pero no bajó la cabeza. La madre superiora, que había permanecido a un lado en respetuoso silencio, frunció el ceño con sutileza. «Conde de Alcántara», intervino con voz pausada, «esta casa ha formado a su hija con virtud y obediencia. Tal vez desee considerar lo que ella siente». Don Raimundo la interrumpió sin cortesía. «Las mujeres sienten muchas cosas, madre, y luego olvidan. La obediencia es lo único que perdura». Sin una despedida, dio la orden al escribano de preparar la documentación y abandonó el salón. Leonor no lo siguió. No lloró ante él. Solo cuando la puerta se cerró y quedó sola, las lágrimas brotaron sin aviso. No por el compromiso en sí, sino por el desprecio velado que le recordó que, para su padre, nunca fue más que un estorbo bien vestido. En la parte trasera del monasterio, Íñigo había presenciado la llegada del conde desde la sombra de los establos. No podía escuchar las palabras, pero vio el rostro de Leonor al salir del salón. La rigidez de sus pasos, la ausencia de color en su rostro, los ojos opacos. No necesitaba más, comprendía bien el lenguaje de las heridas que no sangran. Esa noche, mientras las campanas llamaban al último rezo, Íñigo no fue al dormitorio común de los escuderos. Se dirigió al patio de entrenamiento, donde las armas de madera descansaban bajo el alero. Tomó una espada de práctica y comenzó a blandirla con fuerza, como si cada movimiento pudiera callar el nudo en su pecho. Una y otra vez giró, empujó, golpeó. El sudor le caía por la frente y sus dedos comenzaron a abrirse en llagas, pero no se detuvo. Golpeó hasta que el dolor le nubló los sentidos y la respiración se volvió un suplicio. Solo entonces soltó el arma y cayó de rodillas sobre la tierra fría. Al día siguiente, el monasterio recobró su rutina habitual. La noticia del compromiso no fue anunciada, pero corría de boca en boca entre las hermanas. Leonor no participó en las tareas de la mañana. Se encerró en la biblioteca, donde los libros parecían menos crueles que las personas. Se sentó frente a un manuscrito antiguo y fingió copiar, pero su mano temblaba. No por miedo al matrimonio, sino por la certeza de que nadie le preguntaría qué deseaba. Cuando el sol alcanzó su cenit, salió al jardín en busca de un poco de aire. Caminó con pasos lentos hasta el banco de piedra bajo el ciprés, su lugar habitual de recogimiento. Y allí, sobre la piedra desgastada, encontró una venda limpia, cuidadosamente doblada, aún perfumada con aceite de lavanda. No había carta, no había firma, pero supo que alguien la había visto, que alguien desde la distancia compartía su herida, que alguien no hablaba, pero sentía. Tomó la venda con ambas manos, la presionó contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez en días, no lloró. Permaneció en silencio, envuelta por el viento de otoño, mientras las hojas caían a su alrededor como testigos mudos
de un amor que aún no se atrevía a nacer, pero ya vivía en los gestos invisibles. El otoño había teñido de oro y ceniza los senderos del monasterio de San Gil. Las hojas crujían bajo los pasos de las novicias y el aire olía a tierra húmeda y cirios recién apagados. Las campanas ya no marcaban el ritmo habitual con la misma solemnidad. Una expectativa silenciosa recorría los muros como una corriente imperceptible. La llegada del prometido de Leonor era inminente, y aunque nadie lo decía en voz alta, todas sabían que no venía a rezar. Don Berenguer de Narbona apareció una mañana nublada, montando un corcel blanco de crines impecables, seguido por una comitiva de hombres silenciosos y cargados de cofres. Su vestimenta, de terciopelo oscuro y bordados de hilo de oro, no era ostentosa en exceso, pero hablaba de un gusto calculado. Llevaba un anillo en cada mano, un alfiler de esmalte francés en la capa, y una sonrisa precisa, como dibujada por la experiencia de agradar sin entregarse. Al bajar del caballo, inclinó la cabeza ante la Madre Superiora con respetuosa distancia. Sus modales eran perfectos, sus palabras cuidadosas. Pero había algo en sus ojos que no armonizaba con la cortesía de su voz. Eran fríos, evaluadores, como si todo cuanto mirara fuera propiedad a punto de ser adquirida. Leonor fue llamada a recibirlo en el claustro central. Vestía una túnica de lino crudo con un velo beige sujetado por una cinta bordada. Su postura era digna, pero el silencio que guardaba no era sumisión, era contención. Don Berenguer la saludó con una sonrisa leve y una reverencia escasa. No intentó besarle la mano. Solo la tomó brevemente, con firmeza calculada. «Sois incluso más hermosa de lo que imaginaba», dijo con voz suave, sin apartar los ojos de los suyos. «Aunque vuestro silencio, confieso, me intriga más que vuestra belleza». Leonor inclinó ligeramente la cabeza. «En San Gil se nos enseña a escuchar más que a hablar, señor». Don Berenguer sonrió de lado. Una virtud poco común, pero útil. Aquella respuesta, aunque disfrazada de galantería, tenía el tono de quien no elogia, sino advierte. Con la venia del conde, se organizaron pequeñas recepciones dentro del monasterio, juegos de ingenio en los jardines, cenas con pan horneado especialmente, lecturas en voz alta y paseos vigilados por las galerías. Todo dentro de los márgenes del decoro, pero con el propósito evidente de que el caballero francés conociera a su futura esposa en un entorno controlado por él. Leonor, forzada a asistir, mantenía la compostura como quien lleva una corona de espinas bajo el velo. Reía cuando debía, respondía con educación y no hacía preguntas, pero sus manos, ocultas entre los pliegues de la túnica, a veces se cerraban en puños. Don Berenguer no era cruel. Al contrario, era hábil. Sabía cuándo acercarse, cuándo callar y cuándo tomar el brazo de Leonor con un gesto sutil que, aunque público, no podía ser tachado de impropio. Pero bastaba la forma en que lo hacía, el leve apretón de los dedos, el pulgar que se deslizaba apenas por su muñeca, para que Leonor comprendiera que ese hombre no buscaba una compañera, sino una pieza exacta para su tablero. Íñigo de Arévalo evitaba las ceremonias. No tenía permiso para participar, y tampoco lo deseaba. Sin embargo, su presencia se sentía en la sombra de cada rincón. Desde la lejanía, observaba. Y cada vez que los ojos de Leonor se encontraban con los de él, aunque fuera por un segundo, se dibujaba una línea invisible entre la piedra que pisaba ella y el suelo donde él se ocultaba. Su mirada se endurecía cada vez que veía a Berenguer tomar el brazo de Leonor con propiedad. No porque envidiara el gesto, sino porque entendía que aquello no era cortejo. Era dominio. Una tarde, al terminar uno de los paseos formales, don Raimundo y Berenguer conversaban en la galería sur, creyéndose solos. Íñigo, que regresaba del patio con herramientas, se detuvo al reconocer sus voces. No hizo ruido, solo escuchó. «La dote está asegurada», decía el conde. «No será generosa, por razones evidentes, pero tampoco mezquina. No me interesa la dote», respondió Berenguer con tono pragmático. «Me interesa el vínculo con su casa, aunque sea por la rama ilegítima. Necesito raíces en Castilla, no amoríos.
Ella no será problema. Ha sido bien formada en obediencia y sabe que no tiene elección. Berenguer rió apenas. Las mujeres nunca tienen elección, conde, solo la ilusión de que alguna vez la tuvieron. Las palabras calaron en Iñigo como un tajo. No por la verdad que contenían, sino por la arrogancia con que eran pronunciadas. Cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en las palmas. Pero no habló. No podía. No aún. Al día siguiente, don Berenguer invitó a Leonor a caminar por el jardín tras la sexta oración. Era un momento permitido, bajo supervisión discreta. Las hojas secas crujían bajo sus pasos y el aire estaba impregnado de aroma a ciprés y romero. El caballero caminaba a su lado con las manos tras la espalda. ¿Os agrada este lugar?, preguntó. Es tranquilo. Demasiado, quizás. Una mujer como vos merece más que muros y rezos. No todas las jaulas tienen barrotes, señor, respondió ella sin alterar el tono. Él la miró con una sonrisa ladina. A veces las jaulas son necesarias para proteger lo valioso. Se detuvo y ella también. El jardín estaba vacío. Solo un ruiseñor se oía a lo lejos. Don Berenguer tomó la mano de Leonor con más decisión que delicadeza. «Permitidme una licencia ya que sois mía en promesa», susurró. Se inclinó para besarle los dedos, pero ella los retiró con suavidad, sin violencia. «Aún no ha sido sellado ese destino», dijo con calma, aunque sus mejillas ardían de incomodidad. Él no insistió, solo la miró con una mezcla de admiración y advertencia. Luego rió, como si el gesto de Leonor lo hubiera divertido. A la distancia, entre los arcos de la galería, Iñigo había presenciado la escena. No escuchó las palabras, pero lo vio todo. La mano tomada, el intento de beso, el retroceso. Y lo que más le dolió fue la contención en el rostro de ella. No había enojo ni súplica, solo una resignación callada que quemaba más que el fuego. Esa noche, el viento sopló con más fuerza, y bajo la sombra del ciprés, algo invisible comenzó a resquebrajarse. No era una promesa, no era un deber, era un silencio, que ya no podía durar mucho más. El refectorio del monasterio de San Gil jamás había lucido tan cuidadosamente dispuesto. Las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco, estaban adornadas con pequeños arreglos de hiedra fresca y ramas de laurel. Las copas de barro relucían bajo la luz temblorosa de los candiles, y las monjas encargadas del servicio se habían esmerado en la preparación de los panes y potajes. Todo olía a solemnidad, a imposición, a un destino dispuesto por otros. Esa noche no era como las demás. La cena había sido organizada por orden del conde don Raimundo para sellar, de manera simbólica, el compromiso entre su hija Leonor y don Berenguer de Narbona. El monasterio, aunque reticente, había accedido a acoger el acto por deferencia a la nobleza que sostenía sus tierras y mantenía su influencia ante la corona. La madre superiora se mantuvo en silencio. Sus ojos oscuros reflejaban la inquietud que sus labios callaban. Leonor vestía una túnica azul oscuro de lino bordado, distinta a la habitual, con un cinturón de seda gris y un velo más largo que de costumbre. Había acatado sin palabras la orden de asistir, aunque en su interior se abría un abismo de desasosiego. Sus pasos eran firmes, pero su pecho latía con una tensión contenida. Al sentarse en el lugar asignado junto a su padre y al caballero francés, sintió que el aire en el refectorio era más denso, más pesado, como si todos supieran y callaran. Don Berenguer lucía impecable en su sobria túnica de terciopelo burdeos, con bordes dorados y una capa corta sobre los hombros. Sonreía con mesura, sabiendo que aquel era su triunfo anunciado. Durante la cena, habló con cortesía medida, halagó los cantos del monasterio, agradeció la hospitalidad e incluso pidió bendición antes del primer bocado. Todo lo hacía con la habilidad de quien conoce los gestos que deben impresionar. Leonor apenas probó la comida. Sus dedos descansaban sobre la mesa, entrelazados, fríos. Su mirada vagaba entre los rostros de las hermanas sentadas en la mesa lateral, los escuderos al fondo del salón, y la figura de su padre, rígida, impenetrable, como tallada en granito.
En la parte trasera del refectorio, Íñigo servía agua con otros jóvenes encargados del servicio. Vestía la túnica parda de trabajo y tenía el cabello recogido en la nuca. Sus movimientos eran precisos, contenidos, pero sus ojos, aquellos ojos de mirar profundo, no se apartaban de Leonor. Observaba con una mezcla de impotencia y ardor la forma en que Berenguer hablaba por ella. La miraba como si ya le perteneciera, y cómo Leonor aguantaba, con dignidad callada, cada uno de esos momentos. El silencio final de la cena fue interrumpido por don Raimundo, quien se levantó con la copa en alto. Estamos aquí reunidos para honrar una decisión que asegura el porvenir de dos casas nobles y fortalece un lazo que traerá paz y honra. Dirigió la mirada hacia Leonor sin mostrar afecto, solo autoridad. Mi hija, Leonor de Alcántara, será esposa de don Berenguer de Narbona. Que todos los aquí presentes sean testigos de esta unión. Don Berenguer se levantó con gesto solemne. Extendió la mano hacia Leonor, sin precipitación, como quien recoge aquello que le ha sido prometido. «Permitidme sellar esta promesa con vuestro consentimiento», dijo, mirando a la joven con su habitual sonrisa que no llegaba a los ojos. El refectorio entero contuvo el aliento. Leonor no se movió. No respondió. Sus ojos estaban fijos en la mano extendida de Berenguer, pero no por temor. En su interior, algo palpitaba con fuerza, algo que no era resignación. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su alma, por primera vez, luchaba por levantarse. Entonces, desde el fondo del salón, una voz firme, profunda y clara quebró el silencio. «Ella ya tiene quien guarde su mano». El tiempo se detuvo. Las palabras, dichas con tono sereno pero inquebrantable, resonaron como un trueno en las paredes de piedra. No había temblor en la voz, no había súplica, solo verdad. Todos los rostros se volvieron hacia el fondo del refectorio. Íñigo de Arévalo se mantenía erguido junto a la mesa de servicio. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si llevara siglos conteniendo esa frase. Su mirada no vacilaba, estaba fija en Leonor. El rostro del conde se tornó rojo de furia. Se puso de pie con violencia, derribando la copa que tenía frente a él. «¿Cómo osáis, bastardo insolente?», rugió. «Guardias, llevadlo, ahora mismo». Don Berenguer, sorprendido al principio, se incorporó lentamente, su semblante endurecido. «Este atrevimiento no puede quedar impune», dijo con voz cortante. «Este muchacho ha deshonrado este acto y debe ser castigado con severidad». La madre superiora se levantó, pero no habló. Observaba, analizaba. Sabía que lo que acababa de suceder no era un simple arrebato. Los soldados del conde se acercaron con rapidez. Íñigo no se resistió. No dijo una palabra más. Solo bajó la mirada hacia Leonor una vez más, con una mezcla de fuerza y dulzura que ninguno de los presentes pudo olvidar. Leonor, paralizada, no reaccionó a tiempo. Quiso hablar, pero sus labios no se abrieron. Quiso alzar la mano, pero su cuerpo no la obedeció. Solo pudo mirar cómo Íñigo era arrastrado fuera del refectorio, entre murmullos, pasos apresurados y el eco de una frase que ahora latía en su pecho como un fuego encendido. Esa noche, el monasterio cayó en un silencio más hondo que de costumbre. En su celda, Leonor se sentó frente a la ventana. No encendió velas. No tocó su comida. Las sombras de la noche se deslizaban por las paredes blancas, y el viento traía consigo el eco distante de una verdad pronunciada al fin. No lloró por temor ni por humillación. No comió, no por rabia, sino porque por primera vez alguien la había visto. Alguien la había elegido sin deber, sin título, sin permiso. Y esa sola frase, dicha por el único que nunca le habló, lo había cambiado todo. Los calabozos del monasterio de San Gil no eran mazmorras húmedas ni cuevas sombrías. Eran habitaciones de piedra baja, ocultas tras los muros más antiguos del convento, destinadas originalmente a la penitencia de monjes rebeldes o a la contención de almas perturbadas por el pecado. Sin embargo, aquella noche, la celda fue ocupada por alguien que no había pecado, sino hablado. Íñigo de Arévalo yacía sobre el banco de piedra con las muñecas rasguñadas por la rudeza de la detención. No le habían encadenado,
pero la puerta de madera maciza se cerró tras él como si lo hubiera hecho el mismísimo destino. El aire era seco, y una rendija alta dejaba entrar apenas una línea de luz de luna que se extendía hasta el suelo, como un susurro de consuelo. El conde don Raimundo había salido del refectorio con el rostro enardecido, lanzando órdenes con voz iracunda. Quería que Íñigo fuera enviado a remar en las galeras del rey, o, en su defecto, que lo alistaran para servir en las guerras del norte, donde la vida de un escudero valía menos que un escudo mellado. Para él, aquel acto no era simple insolencia, era una amenaza al orden, una humillación pública que exigía castigo ejemplar. La Madre Superiora, sin embargo, se mantuvo firme. Con voz serena y firmeza contenida, recordó que el monasterio era territorio sagrado, bajo la protección del obispo y de la iglesia, y que nadie, ni siquiera un noble como el conde, podía disponer de la vida de un servidor del convento sin mediación eclesiástica. Aún así, la presión era intensa. La comunidad monástica sentía el peso de los ojos del poder y del juicio social. El monasterio podía resistir una tormenta, pero no un escándalo. Leonor, desde su celda, escuchó los rumores y las recriminaciones en voz baja. Las hermanas evitaban mirarla directamente. Algunas lo hacían con compasión contenida, otras con juicio en la mirada. El nombre de Íñigo flotaba como una sombra en los corredores. Y más aún, flotaban las preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué había entre ellos? Esa noche, Leonor no durmió. Caminó en silencio por su habitación hasta que las estrellas comenzaron a apagarse. No buscaba respuestas, las tenía. Lo que necesitaba era verlo. No como una novicia curiosa, no como una prometida escandalizada, sino como una mujer que por primera vez se sabía vista, elegida, defendida. Cuando la mayoría del convento aún dormía, se cubrió con un manto oscuro y descendió con cautela por el corredor este. Las llaves del calabozo estaban bajo resguardo de la hermana portera, pero Leonor conocía el desvío por la escalera del archivo, una vía antigua que conectaba con el subsuelo sin pasar por la entrada principal. Al llegar, su respiración estaba agitada, no por el esfuerzo, sino por la tensión de hacer lo prohibido. Acarició el hierro frío de la cerradura y empujó con lentitud. La puerta, contra todo pronóstico, no estaba cerrada con llave. Íñigo, sentado en el banco, levantó la vista al escuchar el leve chirrido. Su expresión no era de sorpresa, era de certeza, como si, en lo profundo de su alma, hubiera sabido que ella vendría. «No debéis estar aquí», dijo en voz baja, con tono más preocupado que incrédulo. «Y tú no debiste hablar», respondió ella sin dar un solo paso atrás. Hubo un silencio largo, espeso. Ella se acercó sin prisa hasta quedar a menos de un brazo de distancia. La luz de la luna acariciaba sus mejillas pálidas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente. Íñigo la miró sin evasivas. Sus ojos oscuros estaban húmedos, pero no por el dolor, porque no podía callar más. Porque cada día, cada gesto, cada paso que dabas con la cabeza baja, con las manos cruzadas como si no tuvieras derecho a existir, me hería. Porque tu silencio se parecía demasiado al mío. Y porque mi lealtad nunca fue al monasterio, Leonor. La forma en que pronunció su nombre, con voz contenida y temblor en la garganta, fue más íntima que cualquier caricia. «Entonces, ¿a quién has sido leal?», susurró ella. «A ti». Leonor cerró los ojos, como si esa simple confesión bastara para deshacer años de vacío. Sus labios temblaron, pero no lloró. «Nadie me ha mirado así», dijo. «Nunca. Ni siquiera mi padre. Ni cuando era niña, ni cuando me trajo aquí». Íñigo bajó la cabeza, abrumado por el peso de su propio atrevimiento. «No busqué esto, no esperé nada, solo no podía permitir que ese hombre tomara tu mano como si fueras un botín». Leonor extendió lentamente sus dedos y rozó con suavidad la venda de su muñeca, aún visible bajo la tela de la túnica de él. Un roce apenas,
pero suficiente para que ambos contuvieran el aliento. «No dijiste una palabra en 3 años», murmuró ella, «y sin embargo, me hablaste más que nadie». No hubo beso, no hubo promesa, solo un instante sagrado de reconocimiento, como si sus almas se hubieran inclinado la una hacia la otra sin que los cuerpos se movieran. Poco después, Leonor regresó por donde vino, envuelta en sombras, pero con el corazón latiendo con un ritmo nuevo, uno que no respondía al deber ni al miedo. Sin embargo, fuera de los muros del convento, la tormenta se gestaba. Don Berenguer de Narbona, humillado y herido en su orgullo, comenzó a sembrar rumores entre los nobles que aún quedaban en la región. Hablaba en susurros al oído de sus pares, insinuando que Leonor había perdido el honor, que su tiempo en el convento no había sido de oración, sino de encuentros secretos. Una joven que permite que un escudero hable en su nombre, ¿qué más habrá permitido?, decía con sonrisa helada, y así el veneno se esparcía. No con gritos, sino con silencio y apariencias. Los rumores son como brasas, si no se apagan, encienden incendios. Y la reputación de una mujer, en ese tiempo, era más frágil que una flor en invierno. Leonor, sin saber aún la extensión de esa difamación, continuó sus días entre libros, rezos y vigilias. Pero su corazón ya no pertenecía al lugar que la contenía, ni al apellido que la condenaba. Pertenecía a una verdad dicha en voz alta, por alguien que no tenía permiso para hablar, pero que no pudo seguir callando. La mañana del juicio amaneció sin pájaros en los cipreses. El cielo, encapotado, pesaba sobre los techos del monasterio como una advertencia muda. Hasta el aire parecía denso, inmóvil, como si la naturaleza misma hubiese decidido contener el aliento ante lo que estaba por suceder. Desde muy temprano, los corredores del convento se llenaron de pasos ajenos. Hombres con túnicas oscuras, sellos colgando del cuello y documentos enrollados bajo el brazo, cruzaban el claustro en dirección al refectorio, que había sido transformado para albergar un tribunal eclesiástico improvisado. En el extremo del salón se colocó una mesa alta, cubierta por un paño púrpura, donde el obispo de la región, acompañado de 2 clérigos, se disponía a presidir la audiencia convocada por don Raimundo de Alcántara. El conde no había perdonado el acto de rebeldía cometido por Iñigo, pero más aún no podía tolerar que su hija, bastarda o no, fuera objeto de rumores que empezaban a circular por la región, amenazando su influencia y su nombre. Con ayuda de sus contactos en la diócesis, había exigido una intervención inmediata. No era simplemente un castigo lo que buscaba, quería una sentencia, un veredicto que restableciera su autoridad y limpiara la mancha del escándalo. Leonor fue escoltada hasta el centro del refectorio con los brazos descubiertos y la cabeza erguida. No llevaba joyas ni velo. Vestía su túnica habitual, sin adornos. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos brillaba una luz distinta. No había miedo, ni súplica. Solo la decisión tranquila de quien ha dejado de obedecer por obligación. Iñigo, en cambio, fue conducido con discreta vigilancia desde los calabozos. Sus muñecas estaban vendadas, pero no llevaba cadenas. Caminaba con paso firme, aunque el gesto tenso de su mandíbula revelaba la lucha que sostenía por dentro. Se detuvo a unos pasos de Leonor y no desvió la mirada. El obispo carraspeó, abrió un pergamino y con voz solemne comenzó la lectura de las acusaciones. La señorita Leonor de Alcántara ha sido señalada por conductas impropias dentro de este recinto sagrado, permitiendo insinuaciones de afecto indebido con un escudero sin rango. El joven Iñigo de Arévalo es acusado de rebeldía contra su señor natural, don Raimundo, y de pronunciar palabras públicas que alteraron el orden y el honor de la noble casa a la que debía respeto. Un murmullo cruzó el salón. Las monjas presentes bajaron la cabeza. Las hermanas más jóvenes, que siempre habían observado a Leonor con respeto, ahora la miraban con desconcierto, como si el juicio hubiera despojado su imagen de todo el silencio que la protegía. Don Raimundo, sentado a un lado del obispo, mantenía el rostro impasible. Su autoridad pesaba más que su sangre. No se dirigió a su hija, ni siquiera la miró. La madre superiora, que hasta entonces había permanecido callada, se puso de pie.
Su presencia, delgada pero firme, impuso un silencio inmediato. «Excelencia», dijo con voz clara, «esta joven ha vivido bajo mi techo desde la infancia. Ha demostrado obediencia, templanza y virtud. No ha cometido acto alguno que justifique la sospecha. Si hay juicio aquí, que sea sobre rumores, no sobre hechos». El obispo asintió, pero no la invitó a continuar. Sus ojos se dirigieron hacia don Raimundo, como si esperara que el noble lo autorizara a pasar por alto la defensa. «Las apariencias también son hechos, madre», respondió el conde con frialdad. «Y la reputación, cuando se daña, no necesita pruebas para convertirse en condena». Entonces, uno de los clérigos mencionó en voz alta que se había recibido el testimonio verbal de un sirviente del caballero Berenguer, quien aseguraba haber escuchado conversaciones impropias entre Leonor e Iñigo en los jardines del convento. Nada había sido escrito, nada firmado, pero bastaba el testimonio de alguien vinculado a un noble para que la sombra se volviera cuchillo. Leonor no se inmutó. «¿Se me va a condenar por haber sido defendida?», preguntó sin levantar la voz. «¿Por no haber rechazado la única voz que alguna vez me consideró digna de respeto?». Hubo un breve murmullo. El obispo alzó una mano para imponer orden, pero el ambiente estaba cargado. Iñigo, hasta ese momento en silencio, con los ojos bajos, respiró hondo, y entonces habló. «Mi falta no fue hablar», dijo, y su voz retumbó entre los muros de piedra. «Mi falta fue haber callado tanto tiempo lo que era verdad. He servido en silencio, he aceptado mi lugar, he soportado miradas por debajo del hombro, pero no pude seguir viendo cómo se decidía el destino de ella como si fuera una pieza más de un juego noble. No hablo por ambición, no pido nada. Solo afirmo que no cometí deslealtad, porque nunca fui leal a quienes me exigían obediencia sin honra. Solo fui leal a quien me miró sin desprecio». El obispo bajó la mirada. Uno de los clérigos se persignó. Leonor dio un paso hacia el centro del salón, sus manos unidas delante de su cintura. «No soy propiedad de nadie», dijo, mirando a su padre con calma. «Ni de un apellido que me niega, ni de un hombre que me exige obediencia sin amor. Lo que se me ha quitado ya no me duele, pero no aceptaré que me arranquen la voz». Don Raimundo se puso de pie de golpe, pero no dijo nada. El obispo se volvió hacia él, esperando una reacción, una orden, una decisión que sellara el juicio. Pero no la hubo. El salón cayó en un silencio pesado. El obispo, incómodo, se levantó y cerró el pergamino. «Esta audiencia queda suspendida», anunció. «La decisión será evaluada en otro momento, tras mayor revisión». En otras palabras, no se atrevía a fallar ni a favor ni en contra. Don Raimundo salió del salón sin mirar atrás. El juicio no había sido una victoria, pero tampoco un castigo. Era un limbo, una pausa impuesta por una verdad demasiado incómoda para condenarla y demasiado peligrosa para reconocerla. Leonor e Iñigo quedaron allí, bajo la luz grisácea que se colaba por las altas ventanas. Ninguno habló, ninguno sonrió, pero algo invisible, algo más fuerte que un veredicto, había sido dicho. Y eso ya no podía deshacerse. Los días posteriores al juicio se vivieron en San Gil, como si el tiempo mismo caminara descalzo, temeroso de quebrar el nuevo silencio que había quedado flotando sobre los claustros. Era un silencio distinto, menos denso, pero no por ello menos poderoso. Era el silencio que sobreviene después de una tormenta que no destruyó del todo, pero que cambió para siempre los cimientos de aquello que parecía inamovible. Don Raimundo de Alcántara partió del monasterio al amanecer del tercer día. No hubo ceremonia, ni despedida, ni palabras. Subió a su caballo vestido con una capa oscura y una expresión de piedra. Ni siquiera miró hacia los edificios del convento al cruzar el portón principal. A su lado, cabalgaba el escribano, cargando los documentos con los cuales, de puño y letra, el conde había firmado la desheredación oficial de Leonor. El texto, frío y lapidario, la nombraba como desvinculada de toda prerrogativa, dote o derecho familiar por conducta contraria al decoro y voluntad del padre. La noticia se esparció con rapidez,
aunque nadie la comentaba en voz alta. Las hermanas del convento caminaban con mayor prudencia, como si temieran perturbar la paz precaria que comenzaba a asentarse. Algunas la miraban con respeto renovado, otras con incomodidad y unas pocas con una especie de admiración tímida, como si no supieran si era santa o pecadora, heroína o insensata. Don Berenguer de Narbona se marchó el mismo día, montado en su caballo blanco, con el mentón en alto y los labios apretados. No exigió explicación, ni presentó queja formal. Solo dejó atrás una serie de comentarios en voz baja entre sus hombres, suficientes para alimentar el desprestigio de Leonor más allá de los muros de San Gil. No había conseguido la alianza, ni la dote, ni la obediencia. Para un caballero como él, acostumbrado a la docilidad y al prestigio, aquella derrota era inaceptable. Y por eso se fue con la cabeza erguida y el corazón herido de orgullo. Leonor no lloró, no alzó la voz, no pidió misericordia ni intervención. Simplemente subió las escaleras de la biblioteca esa misma tarde y pidió a la Madre Superiora un espacio entre los copistas del convento. Su voz era firme y su mirada clara. No quiero hábitos, ni tierra, ni apellido. Solo deseo quedarme donde se me permitió ser vista y escuchada. La Madre Superiora, que había vivido demasiados inviernos como para dejarse impresionar por nombres y linajes, la observó largo rato antes de responder. Te concedo un rincón junto a la ventana, donde entra la luz de la mañana. Los textos son frágiles, como los corazones, pero si sabes restaurarlos con respeto, quizás puedas restaurar también el tuyo. Así, Leonor comenzó una nueva vida. La tinta sustituyó los rezos. El pergamino reemplazó las oraciones que ya no llenaban su espíritu. Durante horas, copiaba salmos, cartas, códices antiguos, restauraba manuscritos rotos con la misma delicadeza con la que un día habría querido reparar su relación con su padre. Sus dedos, antes destinados a bordar para un esposo, se convirtieron en instrumentos de memoria. Y su nombre dejó de figurar en los documentos. Firmaba simplemente como copista residente, ni hija ni prometida, solo ella. Íñigo, por su parte, fue liberado del castigo sin ceremonia. Los clérigos no sabían qué hacer con él. Había desobedecido, pero también había sido honesto. Había hablado fuera de lugar, pero con verdad. Por ello, lo dejaron libre, con la condición de abandonar el monasterio si así lo exigía la nobleza. Sin embargo, en pocos días, comenzaron a llegar emisarios de casas menores que deseaban contar con un escudero de honor probado. Había nobles que lo consideraban valiente, otros que lo veían como útil, pero ninguno lo veía como hombre. Íñigo rechazó cada propuesta con la misma frase: no luché por un lugar en una casa, luché por algo que no se nombra, pero que no se vende. Decidió quedarse en el monasterio. Pidió permiso para trabajar en los terrenos, cuidar el huerto, asistir a las hermanas mayores y velar por la seguridad de las jóvenes. La Madre Superiora lo aceptó sin preguntas. No lo consideraba un sirviente, ni un escudero. Lo consideraba necesario. Los días se hicieron más claros. No porque todo hubiera sido resuelto, sino porque, por fin, cada uno sabía su lugar. Leonor escribía junto a la ventana con el cabello recogido en un moño bajo y los dedos manchados de tinta. Íñigo pasaba con frecuencia por el corredor, llevando cestas de fruta o herramientas. A veces cruzaban la mirada, otras compartían el mismo banco de piedra al atardecer. No hablaban mucho, no era necesario. Una tarde, mientras caminaban juntos por el huerto tras terminar sus tareas, Leonor se detuvo junto a un espacio de tierra baldía, donde antes crecían arbustos secos. «Aquí no crece nada», comentó en voz baja, como si hablara con la tierra y no con él. Íñigo se acercó, quitó las piedras más grandes y clavó la mirada en el suelo. Quizás es porque nadie se ha atrevido a plantar lo que no se espera. Ella lo miró sin decir nada. Esa noche, bajo el cielo estrellado y con la luna como única testigo, cavaron juntos un pequeño surco.
Leonor colocó la semilla con las manos desnudas. Iñigo cubrió con tierra, apretando con suavidad. No hicieron promesa, no mencionaron el futuro. Solo compartieron el gesto, como quien comparte un secreto sagrado. Era un árbol joven, aún sin forma, pero ya era raíz, ya era comienzo. La Madre Superiora los observó desde la galería sin hacer ruido. Luego caminó lentamente hacia el claustro y escribió en su diario una frase sencilla. Algunas hijas pierden el nombre para encontrar el alma, y en ese rincón del huerto, donde el viento soplaba sin dirección, comenzaron a crecer dos vidas que ya no debían nada a nadie, solo a sí mismas. El año transcurrió como el paso de una mano tibia sobre una herida cerrada, lentamente, sin apremio, sin estruendo. Fue un año de días iguales, de estaciones completas, de amaneceres que nacían sobre los tejados del monasterio de San Gil, con una calma que ya no pesaba. La vida había encontrado un nuevo cauce, y aunque nadie lo celebraba en voz alta, se respiraba una paz tejida con hilos invisibles. Leonor ocupaba el mismo rincón junto a la ventana de la biblioteca. Su mesa era de roble oscuro, desgastada en las esquinas, y siempre tenía encima un frasco de tinta, varios pliegos de pergamino y una pequeña lámpara de aceite que apenas parpadeaba cuando el viento se colaba por las grietas del muro. Allí, en silencio, había restaurado decenas de manuscritos, uno tras otro, con una devoción que no nacía de la obligación, sino del consuelo. Cada trazo que trazaba con la pluma, cada letra que devolvía al papel desgastado, era una manera de afirmarse en el mundo. No como hija, ni como esposa, ni como dama, sino como mujer. Una mujer sin apellido que, sin embargo, había aprendido a dejar su huella entre líneas ajenas. Iñigo, por su parte, ya no era el escudero silencioso que bajaba la mirada al cruzarse con las hermanas del convento. Había crecido no solo en estatura y firmeza, sino en presencia. Se había convertido en tutor de escuderos jóvenes que llegaban a San Gil para aprender obediencia, valor y silencio. Pero lo que Iñigo enseñaba, sin decirlo, era algo más. Enseñaba a ver, a mirar sin arrogancia, a servir sin humillación, a existir sin deberle el alma a un linaje. También se ocupaba de la seguridad del convento, del mantenimiento de los huertos y de acompañar en sus caminatas a las hermanas ancianas. Su figura se había vuelto familiar, constante, alguien que estaba allí, que no pedía, que no exigía, pero que cuidaba, como el ciprés en el patio, al que todos miraban sin notarlo, pero que protegía con su sombra. Leonor e Iñigo no hablaban mucho. No lo necesitaban. Se cruzaban en los pasillos, en el claustro, en los jardines, y bastaba una mirada para reconocerse. La tensión de antaño se había transformado en una calma intensa, contenida, una cercanía silenciosa que no exigía palabras porque estaba hecha de historia compartida. Una mañana de invierno, mientras el sol entraba con timidez por la ventana del scriptorium, Leonor trabajaba sobre un códice antiguo que hablaba de los cantos gregorianos perdidos de la abadía de Silos. Las páginas estaban rasgadas, las tintas borradas por la humedad. Con paciencia, fue delineando nuevamente los signos y las letras góticas con pincel fino, devolviéndole alma a lo que parecía muerto. En un margen desgastado, donde no debía haber texto, encontró una pequeña inscripción hecha con letra distinta, más firme, más reciente. No era parte del manuscrito original. Aquí empezó lo que no debía ser, y sin embargo fue. Leonor quedó inmóvil. Sus dedos temblaron sobre el pergamino. Sabía quién lo había escrito, no por el trazo ni por el estilo, sino porque esa frase llevaba la misma mezcla de osadía y ternura que ella había aprendido a leer en el silencio de Iñigo. No se ruborizó, no lloró. Solo bajó la cabeza y sonrió por primera vez en días. Era la confirmación escrita de aquello que ambos habían sostenido sin pronunciar. El invierno siguió su curso. Las tardes eran más breves, y el frío apretaba los huesos con más insistencia. Pero en el interior del monasterio, el calor se mantenía entre muros de piedra gracias a los fuegos encendidos
y a una sensación de pertenencia que envolvía a quienes ya no buscaban títulos, sino un sitio para respirar. Una noche, después de la oración de completas, Leonor fue a la capilla, no por deber, sino por deseo. La encontró vacía, envuelta en la penumbra, con las velas apenas titilando junto al altar. Se arrodilló en uno de los bancos y cerró los ojos. No rezó, solo respiró, como si esperara que algo o alguien rompiera la quietud. Y entonces lo sintió. Iñigo entró sin hacer ruido. Se detuvo a pocos pasos de ella, con las manos juntas. Vestía su túnica de trabajo, sin adornos, sin capa. Solo su sombra proyectada por la luz del candelabro lo hacía parecer más grande que el espacio que ocupaba. Sin decir una palabra, se acercó lentamente. En sus manos llevaba un pequeño objeto envuelto en un paño de lino blanco. Se lo extendió a Leonor con gesto contenido, como si ofreciera algo más que un regalo. Ella lo tomó con cuidado, lo desdobló con lentitud y encontró un relicario. Era una pieza sencilla, hecha de madera clara tallada con cuidado. Tenía forma ovalada y estaba grabada con un motivo de hojas entrelazadas. No brillaba, no tenía piedras preciosas, pero al abrirlo, descubrió dentro un pedazo de pergamino con una sola palabra escrita con la misma tinta que usaba ella en sus manuscritos. Libre. Leonor lo sostuvo entre las manos por un largo instante. Luego alzó la vista hacia Iñigo. No hubo abrazo, no hubo beso, solo sus ojos fijos en los de él, y un silencio tan lleno de significado que ningún juramento habría podido superarlo. Aquella noche, al regresar a su celda, Leonor colocó el relicario sobre su escritorio. No lo escondió, no lo protegió bajo llave. Lo dejó a la vista, como se deja un secreto que ya no necesita ocultarse. Era suyo, y en él estaba contenido todo lo que había perdido, y todo lo que había ganado. Así continuaron los días, con el amor escrito en los márgenes, con la presencia que no pesa, con la certeza de que no todo lo valioso debe proclamarse en voz alta. Porque algunos amores no necesitan testigos, solo verdad. El día amaneció envuelto en una bruma suave que se deslizaba entre los muros de piedra como un susurro antiguo. Las campanas del monasterio de San Gil tañeron con solemnidad, anunciando la ceremonia que, cada año, honraba la fundación del recinto. Pero aquella vez, el aire tenía un peso distinto, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa para mirar con detenimiento a los que aún caminaban entre oraciones, manuscritos y cicatrices. Leonor despertó temprano, no por obligación, sino porque algo en su pecho la mantenía alerta desde la noche anterior. Había dispuesto con cuidado su hábito limpio, cosido por sus propias manos, sin adornos ni bordados, pero con el mismo esmero que otras mujeres reservaban para los trajes de gala. Al peinarse, notó un mechón de cabello más claro que los demás y lo dejó suelto a propósito. Aquella mañana no deseaba esconder nada, ni su historia, ni sus años, ni sus elecciones. Desde su celda podía verse el jardín interior, y allí, al fondo, se alzaba el joven ciprés, aquel árbol que, hacía un año, ella e Iñigo habían plantado juntos, con manos temblorosas y ojos húmedos, como si al hundir la raíz en la tierra, buscaran sembrar también una esperanza que no se atrevía a decir su nombre. Contra todo pronóstico, el árbol no solo había sobrevivido al invierno, tenía brotes nuevos, hojas verdes que temblaban con la brisa y parecían señalar hacia el cielo, como si quisieran decir que la vida siempre encuentra un modo. En el claustro mayor se preparaban los altares. Las flores recogidas del huerto adornaban los pilares y los cánticos resonaban en los corredores, entonados por las voces templadas de las hermanas. Había entre ellas un murmullo distinto, un tipo de expectación que no era escándalo ni juicio, sino algo más parecido a una secreta ternura. Iñigo llegó con los primeros rayos del sol. Vestía de manera sobria, pero no con la ropa de trabajo. Había ajustado una túnica oscura, limpia, con cuello cerrado y mangas largas. Había peinado su cabello hacia atrás y atado la cinta del calzado con el mismo cuidado con que se ciñe una promesa. Caminaba sin prisa, sin alardes. Solo su presencia, firme y serena, parecía dibujar un nuevo orden entre los muros que durante tanto tiempo
lo habían contenido. Cuando Leonor lo vio entrar al patio, no necesitó palabras. Sus ojos se encontraron como tantas veces, pero aquella vez había una aceptación distinta, un reconocimiento sin preguntas. Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Entraron juntos al refectorio, donde la ceremonia estaba por comenzar. No lo hicieron como invitados de honor ni como protagonistas. Lo hicieron como quienes saben que ya no deben nada al mundo, pero que tampoco le deben temor. La Madre Superiora, envejecida por el tiempo pero no por la amargura, presidía la ceremonia. Su rostro había perdido firmeza, pero su mirada aún portaba la luz de quien ve más allá de las apariencias. Cuando los vio llegar, una sonrisa fugaz le cruzó los labios. Durante la ceremonia, se leyeron pasajes de antiguos textos monásticos, se mencionaron los nombres de las hermanas fundadoras y se agradeció al cielo por cada día de paz. Pero fue hacia el final que la Madre Superiora se puso de pie con lentitud, tomó un pergamino cuidadosamente enrollado y caminó hacia donde estaban Leonor e Íñigo. Su andar era pausado. Cada paso resonaba como un eco de siglos. Al llegar frente a ellos, extendió el pergamino sin pronunciar palabra. Leonor lo tomó con ambas manos. Al desenrollarlo, encontró un texto iluminado con tinta sepia, caligrafía gótica y delicadas hojas dibujadas en los márgenes. El título rezaba «Sobre la libertad del alma». No era un tratado teológico. Era una carta, escrita por una de las fundadoras del monasterio, una mujer que había renunciado a su título y a su fortuna por el derecho de elegir su silencio. En la carta hablaba del amor sin dueños, de la fe sin castigo, de la vida sin cadenas. Leonor leyó en voz baja, mientras las palabras resonaban como si cada una hubiera sido escrita para ella. Cuando terminó de leer, levantó la mirada. Íñigo la observaba, no con deseo ni con orgullo, sino con un respeto tan profundo que parecía reverencia, y entonces, sin pedir permiso, sin anunciarlo, tomó su mano. La sala se sumió en un silencio espeso. Algunas hermanas contuvieron la respiración. Otras sonrieron en secreto. No era la primera vez que él tomaba su mano, pero esa vez no lo hizo como escudero, ni como defensor, ni como penitente. Lo hizo como igual. Y Leonor no la retiró. Se quedaron así por unos segundos. No más, pero fue suficiente. Cuando la ceremonia concluyó, los asistentes salieron al jardín. Las voces se entremezclaban con los trinos de las aves y el crujido de la tierra húmeda bajo los pies. Leonor e Íñigo caminaron despacio hacia el ciprés. Ya no necesitaban esconderse ni evitar miradas, porque nadie los miraba con desprecio, ni con permiso, solo con humanidad. El árbol, aún joven, se alzaba hacia el cielo con ramas delgadas que buscaban dirección. A su sombra, el mundo parecía más leve, como si no importara el apellido ni la ausencia de un linaje, como si el hecho de estar allí, uno junto al otro, fuera suficiente. No hablaron, no hicieron votos, no juraron fidelidad, solo permanecieron de pie, mirando cómo el sol filtraba su luz entre las hojas nuevas. En un gesto que no era teatral ni calculado, Íñigo soltó la mano de Leonor y la volvió a tomar, pero esta vez sin necesidad de que alguien lo entendiera, solo ella. Y juntos, bajo la sombra del ciprés, comenzaron a caminar. No miraron atrás, no dejaron cartas, no buscaron bendiciones ni castigos, simplemente caminaron hacia la vida que ellos mismos habían elegido, una vida sin títulos, sin estandartes, una vida tejida con miradas, silencios y presencia, una vida sin nombre, sin linaje, pero con amor, de ese que no necesita testigos para ser eterno. La campiña alrededor del antiguo monasterio se había vuelto más fértil. Los campos que una vez fueron tierra de pastores, ahora se vestían de flores silvestres en primavera y de hojas doradas en otoño. El ciprés, aquel árbol plantado en silencio bajo el cielo testigo de un amor improbable, ya se alzaba con ramas robustas, cubriendo con su sombra una banca de piedra donde el viento parecía detenerse para recordar. Leonor solía sentarse allí en las mañanas
Antes de comenzar su trabajo, en el pequeño scriptorium que el monasterio, ahora abierto a la comunidad, había destinado como lugar de aprendizaje. Su rostro conservaba la serenidad de quien no le debe cuentas a nadie. Algunas hebras plateadas adornaban su cabello que seguía recogido con la misma sencillez de antaño. No llevaba hábito, pero tampoco vestido noble. Solo una túnica de lino claro, cómoda, limpia, digna. A su lado, un niño de unos 7 años hojeaba con torpeza un libro de miniaturas, fascinado por los colores. Tenía los ojos oscuros y el cabello rebelde de Iñigo, pero la expresión firme de Leonor cuando algo no le parecía justo. «¿Por qué las letras bailan?», preguntó el pequeño, frunciendo el ceño. «No bailan», respondió Leonor acariciándole la cabeza. «Solo están esperando que las comprendas». A unos pasos, bajo el mismo ciprés, Iñigo tallaba una figura en madera. Sus manos, endurecidas por los años, aún conservaban la precisión de un hombre que amaba el silencio. A veces hablaba, a veces no, pero cuando lo hacía, cada palabra llevaba el peso exacto de la verdad. Era maestro de aprendices, guía de viajeros y protector de aquel lugar que alguna vez fue prisión y que ahora era hogar. La sociedad también había cambiado, no de golpe ni por decreto, pero sí por constancia. Otras mujeres, inspiradas por Leonor, habían decidido no aceptar matrimonios forzados ni encierros piadosos. Algunas fracasaron, otras huyeron, pero muchas encontraron su lugar entre los muros del monasterio, no como monjas, sino como sabias, copistas, curanderas, maestras. El lugar que antes callaba su historia, ahora era un refugio de voces. Don Raimundo nunca regresó. Desheredó a Leonor sin compasión y murió sin redención, rodeado de lujos pero solo. Su linaje se extinguió lentamente, sin quien lo recordara con cariño. Berenguer, por su parte, cayó en desgracia años después. El rey le retiró sus favores por conspiraciones malogradas. Se dice que terminó sus días exiliado, acusado de injurias y de un matrimonio sin amor que no dejó herederos. La Madre Superiora había partido en paz hacía 2 inviernos. Su último deseo fue que el pergamino sobre la libertad del alma quedara en manos de Leonor. Desde entonces, ese texto se mostraba cada año durante la ceremonia de fundación, y las nuevas generaciones lo leían en voz alta, como quien recita una oración que no pide nada, solo recuerda. Al atardecer, cuando el sol teñía los muros del monasterio de un ámbar tibio, Iñigo solía sentarse junto a Leonor en la banca del ciprés. No hablaban del pasado, tampoco del futuro. Solo se permitían mirarse en silencio, como si entre ellos las palabras fueran innecesarias. Una tarde cualquiera, el niño, al que no dieron un apellido, pero sí un nombre que no revelaban a menudo, preguntó: ¿Ustedes se casaron? Leonor lo miró con dulzura, luego miró a Iñigo. Él sonrió con esa ternura que solo ella conocía. Nos prometimos algo más grande, respondió. Nos prometimos no soltarnos. Y el niño, satisfecho con la respuesta, volvió a sus dibujos. Así vivían, así envejecían, sin necesidad de reconocimientos ni estatuas, sin nombres grabados en mármol ni títulos bordados en terciopelo. Solo el amor, escrito en los márgenes del tiempo, como aquellos que alguna vez iluminaron a escondidas. Un amor que resistió el desprecio, el juicio, el silencio y también el olvido. Porque hay historias que no necesitan testigos para ser eternas. Solo verdad. Y un ciprés que sigue creciendo. Hay historias que no necesitan coronas, ni castillos, ni finales ruidosos para conmover el alma. La de Leonor e Iñigo nos recuerda que el verdadero amor no siempre llega envuelto en promesas, sino en silencios compartidos, miradas que sostienen y manos que se eligen, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Ellos renunciaron a los títulos, al linaje, a lo que el mundo llama honor, pero ganaron algo mucho más profundo: la libertad de amar sin condiciones, de vivir sin miedo, de construir una vida donde el respeto y la ternura fueran más fuertes que cualquier mandato. Esta historia también nos habla del poder de decir no cuando el alma ya no puede callar, de la valentía de desafiar lo que se espera,
y del valor de elegir el camino del corazón, incluso cuando es el más difícil. Si tú también crees que el amor verdadero es aquel que resiste el tiempo, las normas y el olvido, te invito a dejar la palabra libertad en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta aquí, que caminaste con ellos bajo el ciprés, y que esta historia te tocó el corazón. Y si te quedaste con ganas de más, te animo a explorar las otras narraciones que he dejado en las tarjetas. Cada una está llena de emoción, drama y esperanza, como esta. Gracias por ser parte de este viaje. Que el amor, el real, el profundo, el que no necesita testigos, siempre encuentre un lugar en tu vida.